Bueno, ahora vamos a ver la fase que tiene que ver, la parte de la clase que tiene que ver con desempleo. El desempleo es afecta a las personas, bueno, que están en la población económicamente activa, que no forman parte de la población ocupada. Hay gente, población económicamente activa, hay gente que podría estar trabajando, hay gente, pero que por ahí no está trabajando y que desearía trabajar. Esto se debe a que los flujos de entrada en la población desempleada son mayores que los flujos de salida. Ahora lo vamos a ver más económico. La población económicamente activa está integrado por aquellas personas que tienen una ocupación o que sin tenerla están buscando activamente empleo. ¿Okay? Ustedes por ahí porque están estudiando, capaz que no buscan empleo, entonces no forman parte de la población económicamente activa, porque decidieron, mejor dicho, decidieron voluntariamente no buscar trabajo, están estudiando. Pero hay gente que sí, que gustaría tener un trabajo, no lo tiene, entonces busca activamente. Ese es el problema en la economía. La población desocupada corresponde a lo que se define como desocupación abierta y comprende a las personas sin un empleo que forman parte de la población económicamente activa. En este grupo no se está incluyendo a las personas que realizan trabajos transitorios o que están trabajando involuntariamente por debajo de las horas normales de trabajo. Y no se incluye a los desocupados que no están buscando en el momento de la encuesta un empleo. Por ejemplo, ya les digo, los estudiantes. Población ocupada corresponde al conjunto de personas que tienen al menos una ocupación, es decir, que en la semana de referencia hayan buscado como mínimo una hora. Parece un chiste, ¿no? Pero bueno, esa sí es la definición. O sea, la población ocupada es esta que haya trabajado por lo menos por una hora durante esa semana. La población subocupada horaria son ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales. Comprenden a los ocupados con empleo de tiempo reducido. La población inactiva son aquellos que no tienen trabajo ni lo buscan activamente y se subdividen en inactivos marginales o inactivos típicos. Y la población económicamente activa son los ocupados más los desocupados. Y ahí tenemos un montón de indicadores, que son la tasa de actividad, que indica el nivel de actividad el nivel de gente que está posibilitada de trabajar respecto a la población total, que es la PEA sobre la población total, la tasa de empleo, que son los ocupados sobre la población total, y después tenemos la tasa de desocupación, que son los ocupados sobre la población económicamente activa, específicamente, y los subocupados, la tasa de subocupación, que son los subocupados sobre la población económicamente activa. Tenemos algunos indicadores anuales desde el 1965 a 2005, y ahí vemos que, bueno, ya tenemos la población, como fue creciendo de 26 millones a 39 en este periodo, y cómo la subocupación fue creciendo. Fíjense que estos porcentajes fue creciendo más que proporcionalmente que la población. La desocupación también fue creciendo, aunque tuvo un pico acá en el año 95, porque veníamos de la crisis del 89. El empleo más o menos se mantuvo estable, anda en el 30 y pico por ciento, con niveles más bajos acá, también en el mismo año que hubo grande desocupación, y el nivel de actividad también fue relativamente creciendo. Bien, ahí tenemos otros datos para el mismo periodo de la población económicamente activa, pasó de 10 a 17 millones, acorde al crecimiento de la población, y los empleados pasaron de 10 a 15 millones, también en el mismo periodo, y los subocupados pasaron de 300.000 a 2.200.000, los desocupados, perdón, y los subocupados de medio millón a 2.275.000. Y acá tenemos algunos estimadores específicos de cada una de estas ramas, para mayo del 2002. Bueno, otros datos que podemos encontrar, en general todos los estudios de desempleo implican meter mano en detectar qué patrones hay dentro de los niveles de desempleo en una economía en términos de qué realizan y cómo se componen, digamos, los distintos niveles de desempleo. Y acá tenemos, por ejemplo, este es el nivel de desempleo que hay de 2017 y 2018 para tercer trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, es un año entero este. Y ahí vamos viendo cómo fueron cambiando, por ejemplo, la composición del desempleo y que fíjense que fue del 8,3, 7,2, 9,1, 9,6 y
y 9% acá, fue haciendo toda esta trayectoria. ¿Y cómo se componen ahí el nivel de desempleo? Según si el que está desempleado es el jefe de hogar, el cónyuge, los hijos u otros componentes. ¿Okay? Ahí tiene información cualitativa mes a mes cómo fue cambiando. Fíjense que, por ejemplo, el número que más cambió acá son el jefe del hogar. El jefe del hogar ha sido uno de los que más ha variado y también aquí el cónyuge. Es información, digamos, que tienen. Y acá la información es si el desempleo, según el tiempo de búsqueda de trabajo. ¿Okay? Entonces, si han buscado menos de un mes, de 1 a 3 meses, de más de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses y más de un año. Y ahí vamos teniendo todo eso, viendo que es la misma tasa de desempleo, pero ahora dividida, o cómo está compuesta esto respecto a, dentro de ese porcentaje, cuántos son los que van buscando por distintos periodos de tiempo. Entonces, fíjense acá del 9,6%, un 3% de esos 3 puntos, de esos 9,6, un 3% se corresponde a gente que está buscando hace más de un año. Y así ha pasado más o menos en los otros periodos. Bien, esto es un tema de flujos y stocks. Entonces tenemos acá la población activa, económicamente activa. Vamos a poder dividirla entre población ocupada y desempleados, como vimos antes. Y la idea es que la población ocupada se alimenta de los desempleados que van ingresando por nuevas contrataciones o recontrataciones a la población ocupada. Y la población subocupada, o los desempleados, mejor dicho, se van alimentando de la población ocupada, las pérdidas de empleo, las suspensiones de empleo, las bajas voluntarias. Okay. A partir de aquí la población ocupada también va alimentando a la población no activa, primero porque son ancianos y se jubilan, amas de casa que no trabajan, niños que obviamente no están, y personas que necesitan trabajar, como por ejemplo los estudiantes universitarios. Pero de aquí pueden ir alimentando a la población ocupada gente que encuentra su primer empleo sin antes estar desempleados o reentradas a la población ocupada. Y de la población no activa pueden alimentar a los desempleados todo lo que son nuevas entradas de desempleo o reentradas. Y los desempleados pueden pasar a ser población no activa si pasan a estar desanimados o se jubilan, son jubilados desempleados. Alguien que haya estado desempleado a los 90 años, bueno, ya está, no va a volver a emplearse. Bueno, en niveles de desempleo Argentina, como ven, es más normal. No es como el nivel de inflación, que es una locura. Entonces acá tenemos Argentina dentro de un vecindario bastante verde. Argentina tiene un color verde que anda a una tasa de desempleo de aproximadamente entre el 5 y el 10%. Así que es un país más normal. Y acá el problema de desempleo graves hay en África, como ven, y acá en el Cáucaso. La zona del Cáucaso, y acá esto es Nepal, que está ahí. ¿Es Nepal? Sí, eso es Nepal. Un problema de desempleo. Acá en Argentina, como ven, hubo históricamente un desempleo bajo hasta más o menos por aquí, y a partir de que fue la década del 90 el desempleo creció, sumando un 20%. Es un desempleo bastante alto, bajó un poquito acá al 12, pero después volvió a incrementarse con la crisis del 2001, del 21 y pico, y se mantuvo. Ayer estuvo bajando y andaba en el 9-10% anual. Perdón. Ahí tienen más o menos la otra fase, que es de 2003 hasta 2015. ¿no? Bueno, acá bajó al 5,9, pero después, si lo vemos ahora más modernamente, anda por acá, anda por el 9%. Y ahora, después de la pandemia, Dios nos libre y guarde, no sabemos qué valor va a tener. Tipos de desempleo. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de desempleo dentro de la clasificación. Tenemos lo que se llama el desempleo estacional, es un desempleo que se genera por el ciclo estacional anual, tiene que ver con principalmente el agrícola, pero también afecta a los sectores industriales y depende de la ubicación geográfica de toda la economía. Por ejemplo, increíblemente, no solamente es porque no solamente afecta a la actividad agropecuaria. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en lugares donde hace mucho calor en verano, no se trabaja industrialmente. ¿Por qué? Porque sale carísimo. Porque una industria, imagínense un galpón enorme en pleno verano, para que la gente pueda trabajar adentro, tiene que alimentarlo con aire acondicionado. Y son sistemas caros que incrementan mucho el costo de operación. Si ustedes ven, la producción industrial brasileña está ubicada desde la zona de Río de Janeiro para abajo. Para arriba no hay nada porque hace demasiado calor.
Bueno, entonces el desempleo estacional está muy asociado a todo el ciclo agrícola, toda la parte de cosechas. Cuando hay cosechas hay mucho empleo y cuando hay épocas de siembra hay menos empleo. Después tenemos el desempleo friccional, que representa lo que se llama el mínimo irreducible de desempleo. Son personas que dejan un puesto en busca de otro mejor, despedidos por cualquier razón. O despedidos por cualquier razón, graduados que no encuentran su primer empleo, incluso en pleno empleo y desempleo friccional. Es el empleo que uno no puede reducir nunca, por eso es mínimo irreducible. Siempre está el tipo que, no sé, que se pelea con el jefe y lo echan, o está el tipo que, o la mujer que dice, bueno, busco la mejor alternativa laboral, renuncio y me voy a buscar un mejor empleo. Bueno, eso comprende el friccional. Y comprende mucho también esto de la gente que busca su primer empleo. Se gradúa de la universidad y busca su primer empleo. Está el desempleo estructural, dice que tiene lugar cuando los cambios en la estructura industrial, ocupacional o geográfica de la demanda de empleo no se traducen en ajustes en la oferta de trabajo. Se producen desajustes entre la calificación o la localización de la fuerza de trabajo y la calificación o localización requerida por el empleado. Esto pasa usualmente, el desempleo estructural es cuando en una economía hay una cierta cantidad de puestos laborales y hay mucha más oferta para esos puestos que lo que demandan las industrias. Es un problema serio, requiere un cambio estructural y la idea es que es muy complicado, no solamente el hecho de que es muy difícil cambiar la estructura de la economía, la gente que queda desempleada se siente inútil, tienen muchos problemas que pueden estar después terminar incrementándose el problema en términos de que pueden caer en actividades ilícitas o pueden generar crisis sociales, tipo manifestaciones o cuestiones sociales de inestabilidad social grave. Combatir el desempleo estructural implica precisamente cambiar la estructura de la economía que no absorbe la mano de obra que genera. Una manera de corregir el desempleo estructural históricamente ha sido la inmigración. O sea, si uno no consigue trabajo en su lugar, se muere. Esa es la inmigración de, por ejemplo, los bolivianos que han venido a la Argentina porque había un desempleo muy fuerte en Bolivia y vinieron para acá. Históricamente, por ejemplo, la inmigración de España a Italia hacia Argentina en el siglo XIX tuvo que ver con que, por ejemplo, en España e Italia, este es el diferencial de salario que había, la diferencia de salario con respecto a la Argentina. Esto que está acá implica que en Argentina y en España y en Italia se pagaba el mismo salario, cosa que no pasaba. ¿Qué pasaba? Que en Argentina se pagaba hasta un 100% más de salario que en España. No, sí que en España, perdón. Esto es España. Y en el caso de en algunas regiones de Italia, hasta el 200% más de salario. Entonces, ¿qué hicieron los italianos y los españoles en el siglo XIX y XX? Se emigraron para Argentina porque ganaban el doble o el triple. Y no cualquier trabajo. Bueno, Venezuela contra el resto del mundo pasa eso hoy. Bueno, los venezolanos emigran porque en cualquier lugar te pagan. Lo que ellos cobran en un año, te lo pagan en una semana de trabajo en cualquier otro lugar. Bien. Más recientemente, bueno, ¿qué se hace con el desempleo? Se busca reconvertirlo a la nueva demanda de trabajo. ¿Qué pasa con el desempleo estructural? Que yo ofrezco un trabajo que el mercado no lo demanda. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para anular ese desempleo? Es reconvertir a la mano de obra. Yo soy abogado, busco trabajo, no encuentro. Bueno, entonces, ¿qué hacen algunos gobiernos? Me dicen, bueno, mira, están demandando programadores, porque no tiene programación. Entonces me convierten a mí de abogado en programador y consigo trabajo estructuralmente. Entonces eso aumenta mi empleo estructural y ya salgo del desempleo estructural. Bueno, esa es una de las maneras de corregir. Eso se hace en Alemania, en Suiza también. El desempleo estructural baja a largo plazo con el sector privado absorbiendo sostenidamente los flujos de mano de obra que genera la economía. La estupidez de generar un empleo estatal para superar el desempleo estructural es pan para hoy, hambre para mañana. Es lo que pasa en Argentina. En Argentina el Estado absorbe un montón de mano de obra que son gente que no tiene ubicación en el mercado privado. Existe un concepto también que se llama tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es la tasa natural que coexiste con el pleno empleo.
O de otra manera es la tasa de desempleo que si queremos disminuirlo genera problemas de inflación. Eso en inglés se llama NAIRU, y NAIRU es Non-Selective Inflation Rate of Unemployment, ¿no? Le vamos a llamar NAIRU o tasa natural de desempleo. La tasa de desempleo tal que, o sea, ustedes fíjense, todos los países tienen desempleo, incluso Japón, que es el país que más combate la inflación, más combate el desempleo, tiene una tasa de desempleo de 2 o 3% de toda la economía. La idea es que es muy difícil bajarlo a cero, siempre hay un desempleo friccional. Entonces, esa es la tasa natural de desempleo, el desempleo que uno no puede bajar más sin generar un problema enorme de inflación. Bueno, acá tenemos un gráfico, que esto lo van a encontrar en Okin. La idea es que acá tienen, por ejemplo, fíjense, acá tenemos dos gráficos empalmados. Este que está acá es el típico de oferta agregada, demanda agregada y el producto potencial. Y acá lo que tenemos abajo es un gráfico que se desprende de algo que está acá, que se llama que es la función de productividad del trabajo, que vendría a ser esto que está acá, tiene que ver con la producción. Esto es el nivel de producción, ¿no? A medida que aumenta el nivel de producción, la idea es que es el nivel de producción asociado a emplear cada vez más gente. ¿Qué pasa cuando estamos, por acá tenemos, por ejemplo, un nivel de equilibrio macroeconómico, tal que en el equilibrio se fija un nivel de producto y un nivel de precios, no importa el nivel de precios ahora, y tenemos acá un producto potencial, tal que todavía estamos lejos de llegar al producto potencial. Entonces, este es el producto potencial, que es desempleo nulo. Entonces, en este equilibrio tenemos este nivel de desempleo, que está acá, que está marcado acá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto sería pleno empleo, no estamos en pleno empleo, estamos acá, entonces el diferencial es desempleo. Este desempleo que está acá, este amarillo, es lo que típicamente se llama el desempleo keynesiano. ¿Qué es el desempleo keynesiano? Es el desempleo cíclico. Estamos en la fase baja del ciclo acá, no llegamos a la parte alta, entonces eso es el nivel de desempleo que encontramos ahí. Ahora, ¿qué pasa si se mueve el producto potencial a un nivel superior? Entonces ahí lo que vamos a tener es un tipo de desempleo que va a estar relacionado acá con lo que es la tasa natural de desempleo, que es lo que se llama el desempleo, que va a estar compuesto por el desempleo clásico, el desempleo friccional y el desempleo estructural. Ese es el desempleo que yo no puedo disminuir. ¿Okay? ¿Qué son el desempleo clásico? El clásico se refiere a la escuela de pensamiento que estaba enfrentada a los keynesianos. Es el desempleo provocado por salarios inflexibles a la baja, por ejemplo, un salario mínimo. El salario mínimo es una política para combatir desigualdades, pero que una vez que uno la implementa, uno genera desempleo sí o sí. ¿Okay? Y eso está comprobado estadísticamente con un montón de trabajos. Si uno pone una política de salarios mínimos, es decir, que yo le pago un mínimo a los trabajadores, eso implica que hay gente que estaría dispuesta a trabajar por menos de ese mínimo, que ahora no puede cobrar ese mínimo, no puede cobrar menos, sino que cobra ese mínimo. Y el empleador no lo va a contratar, o esa gente no va a poder ofrecer ese trabajo porque precisamente ahora se pide un nivel de salario mínimo más alto. El desempleo mínimo, una vez establecido en cualquier economía, genera desempleo, aunque sea muy chiquito, pero lo genera. Ustedes imagínense que muchas veces las políticas de salario mínimo implican considerar que quien recibe el salario tiene que mantener una familia. ¿Okay? Entonces, hay mucha gente que no tiene familia, hay mucha gente que vive soltera, podría recibir un salario todavía menor, hay gente que vive con sus padres, no tiene que pagar alquiler, podría recibir un salario menor y aún así ofrecer trabajo. Esa gente no puede ofrecer su trabajo a un menor nivel de precios, a un menor nivel de salarios, porque no se lo permite la legislación. Obviamente que está el trabajo en negro que cumple la función de posibilitar que igual se siga pagando menos que el salario mínimo. Pero bueno. La idea es que... Y después tenemos el desempleo friccional, una parte de este desempleo de la tasa natural es el desempleo mínimo irreducible, y después tenemos el desempleo estructural, tal que es el desempleo que por desacople de la estructura productiva a la oferta laboral. Entonces, bueno, si medimos habitualmente el desempleo, no la tasa natural de desempleo. Diversas estimaciones proponen que en las economías el valor es de NAIRU, de la tasa natural de desempleo, andan en el 6 o 7%, mientras que otras llega al 15 o 20%.
España, por ejemplo, fue un país que ingresó en la Comunidad Europea en el año 80, 81, y desde que ingresó a la Comunidad Europea hasta finales de los 90, o sea, casi 20 años, mantuvo una tasa de desempleo del 20%. Enorme, muy grande. Es la tasa de desempleo peor que tuvimos nosotros en el 2001. Ellos lo tuvieron por casi 15, 20 años. Y el tema era eso, un nivel de desempleo estructural muy alto. La economía española tardó 20 años en encontrarle la vuelta para meterse dentro de la Comunidad Europea y ser un socio productivo. Bueno, y una de las cuestiones que están asociadas entonces al desempleo también es lo que se llama la ley de Okun. La ley de Okun es una medición que hizo un economista, que se llama Okun, no me acuerdo el nombre, que lo que plantea es un estudio econométrico tal que él fue encontrando que en la economía norteamericana una economía necesita crecer cada año al 2,5-3% para mantener el empleo, para mantener el nivel de empleo, no para hacerlo subir. Si crece a tasas menores, aumenta el desempleo. Es preferible crecer constantemente a 3% que a un año al 6% y luego siempre al 0,5%, por ejemplo. Lo que estoy queriendo decir con eso es que la idea es que este 2,5 o 3% es necesario que la economía crezca para lo que está considerando de las jubilaciones y está considerando también la gente la nueva gente que ingresa al mercado laboral. Una vez superado el 3%, que es mantener el empleo, se debe crecer 2% más para bajar 1% del desempleo. Fíjense lo exigente, lo que se le pide a una economía para que baje el desempleo. Ustedes piensen que la economía china creció a tasas chinas, las llamadas tasas chinas, al 9% durante 20 años, pero al 9%. O sea que eran 3% para mantener el empleo y 6% eran recién el margen que tenía para subir, para disminuir el nivel de desempleo. Es muy exigente, es muy difícil bajar el desempleo, eso es lo que no se quiere decir esto. Y bueno, llegamos a la curva de Phillips. La curva de Phillips mide la relación entre el desempleo y la inflación. Phillips era un ingeniero electrónico. No me acuerdo cómo se llamaba Phillips. No me acuerdo si era Louis Phillips o Edward Phillips, no me acuerdo. La cuestión que era, él trabajaba en la Escuela de Economía, él trabajaba, sí, para la Escuela de Economía de Londres. Y los ingenieros electrónicos, o los ingenieros eléctricos, no recuerdo bien qué era, ellos manejaban muy bien todo lo que son datos en esa época, en la década del 50. Entonces le dieron los datos de inflación, le dieron los datos de salarios nominales en Inglaterra y desempleo. Entonces él hizo un montón de cálculos estadísticos y encontró que había una relación negativa entre ellos. Cuando los ingleses empezaron a investigar por qué los salarios nominales subían, y subían por indexación, subían por la inflación. Entonces a partir de eso dedujeron que había una relación entre inflación y desempleo. De ahí sacaron, porque había una relación negativa entre salarios nominales y desempleo, pero el salario nominal se actualiza por indexación. Entonces, a medida que aumenta la actividad económica y nos acercamos al producto potencial, los excesos de demanda se traducen en alza de precios. En ese momento el desempleo es muy bajo. Cuando estamos en una recesión, la demanda cae y con ello se retrae la inflación. En ese momento el desempleo es muy alto. La curva de Phillips tiene pendiente negativa entre inflación y desempleo. Eso es lo que intenta mostrar. Intenta mostrar puntos en los cuales, si uno quiere combatir el desempleo, aumenta la inflación, y si uno quiere combatir la inflación, aumenta el desempleo. Una política antiinflacionaria retrae la demanda y hace aumentar el desempleo. Una política que combate el desempleo promoverá políticas de demanda agregada que potenciarán la inflación. Bueno, en Argentina se registra una curva de Phillips, aunque lejos de ser una relación bien clara. Y ahí tienen mediciones de octubre del 74 hasta el 2004, son 30 años. Ahí tienen el nivel de desempleo, el nivel de inflación. Estos niveles de inflación son una locura, pero bueno, son el nivel de inflación en Argentina. Y si uno ajusta más o menos una recta, da algo que parece una curva de pendiente negativa. Una curva así parecida a la Phillips. No siempre en todas las economías se verifica, y sobre todo cuando uno toma periodos específicos, a veces esta curva se deforma. Pero en principio es como que tiene una lógica. Políticas para combatir el desempleo son políticas de demanda. Promover la demanda agregada vía políticas monetarias y fiscal ayuda a absorber el desempleo keynesiano. La idea es esta cuestión de que una política de demanda agregada lo que hace es generar puestos de trabajo, y al generar puestos de trabajo lo que va a hacer es disminuir el desempleo.
la idea es que esto funciona, pero recordando que dependiendo de la fase del ciclo que estemos, puede ser que no necesariamente siempre salga bien esto. ¿Okay? Sobre todo si estamos en una fase en la cual, digamos, la economía ya está cerca del producto potencial. Si está cerca del producto potencial, lo que va a ocurrir es que vamos a tener ahí un problema de inflación muy fuerte. Políticas de oferta, que favorecer la expansión de los sectores productivos, que eso aumenta la probabilidad de encontrar trabajo en el futuro. Todo lo que sea ampliar el sector productivo para que sea capaz de absorber mano de obra al futuro. Eso en Argentina ha habido muy poco y si ha habido mal. Por ejemplo, hubo políticas de promoción de industrias en Tierra del Fuego para absorber mano de obra, pero eran políticas subsidiadas, eran políticas de subsidio para comprar productos hechos en China, ensamblados acá. Todo era una engañapichanga medio complicado. Y sí lo que conviene es hacer reformas estructurales, que usualmente lo que hacen es trabajar con respecto a lo que se llaman las rigideces de los mercados laborales. Y acá hay una cuestión muy simple. Un mercado laboral liberalizado trae la posibilidad de que, por ejemplo, la mano de obra no esté tan protegida de arbitrariedades del sector gerencial, por ejemplo. Bueno, pero la cuestión es que si es fácil echar a alguien, también es muy fácil recontratarlo. Y eso lo van a ver ustedes en Estados Unidos. Y eso lo pueden ver como efecto como algo que se ve en la cultura general, ustedes lo pueden ver en las películas o en las series norteamericanas. Típicamente en una serie norteamericana ustedes ven que el jefe viene, echa al empleado y el empleado junta la caja, una cajita así y se va. Eso acá es complicado hacer. Acá uno hace ese chiste acá en Argentina y tienes un juicio laboral. Y el juicio laboral, si es empresario, así tengas un kiosquito de 2x2, lo vas a perder, usualmente. Es muy raro que gane el empleador. En Estados Unidos es exactamente al revés. En Estados Unidos el empleador a uno lo puede echar por razones de productividad cuando quiera y no le tiene que pagar solamente las horas trabajadas ese mes. Depende del estado. En algunos estados te piden un preaviso, pero no es gran cosa. Y si uno tiene la loca idea de demandar al jefe llevándolo a la justicia, el juez se te va a reír en la cara. Pues la legislación laboral no protege al empleado. Eso que puede ser algo que uno puede pensar que es arbitrario, en realidad lo que está logrando es que precisamente sea fácil echar a alguien, pero también eso hace que sea muy fácil contratarlo. Entonces la mano de obra constantemente sale y entra en el mercado laboral y a largo plazo lo que hace es tener niveles de desempleo muy bajos. En general, si uno tiene mercados altamente protegidos, con sindicatos, con salario mínimo, con legislación laboral, eso el problema del desempleo no lo termina solucionando. Y siempre el problema de desempleo, como el problema de la inflación, como el problema de toda la Argentina en general, es expandir la frontera de posibilidades de producción a través del sector privado. No hay manera de que una economía no crezca si no es a través de la expansión del sector privado. Y el Estado generando déficit y cubriendo ese déficit con inflación no es más que un socio pobre que no ayuda al crecimiento de la economía.